La Cruz Roja confirmó que 3 israelíes y 4 extranjeros fueron liberados por Hamás y están en Israel. Se trata del segundo grupo de rehenes puestos en libertad tras el comienzo de la tregua de 4 días. El grupo militante inicialmente retrasó el intercambio durante varias horas y afirmó que Israel había violado los términos del acuerdo. Cientos de personas en Cisjordania celebraron la liberación de 39 prisioneros palestinos que permanecían en las cárceles de Israel. Su salida era parte del intercambio, que pese a los retrasos, se realizó gracias a la mediación internacional. Inició en México la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la Unión Europea como invitada de honor. Los organizadores esperan a unas 800,000 personas durante 9 días para disfrutar de más de 630 presentaciones de libros y actividades con expositores de todo el mundo. Un equipo de France 24 está allí para traernos los detalles. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Hamás liberó a 13 israelíes y a 4 extranjeros como parte de la segunda ronda de intercambios bajo el acuerdo de alto el fuego. Los rehenes ya se encuentran en Israel tras salir de Gaza por el paso de Rafah, frontera con Egipto. La liberación se da tras varias horas de retraso debido a que Hamás alegaba que Israel había violado los términos del acuerdo de tregua al no permitir entrar ayuda suficiente para el norte de la franja. Martín Gripó tiene los detalles. Palestinos por israelíes y viceversa. La segunda jornada de liberación de rehenes israelíes y extranjeros y de excarcelación de palestinos continuó en medio de la tregua entre el gobierno de Israel y el grupo Hamás, pero con algunas complicaciones. Hamás retrasó la liberación de rehenes al denunciar que el gobierno de Benjamin Netanyahu bloqueaba el acceso a ayuda humanitaria al norte de Gaza. En medio de las críticas hacia el gobierno por su accionar, el ejército israelí asegura que rescatará a todos los secuestrados. Los mediadores de Egipto y Qatar están trabajando para implementar el acuerdo todo el tiempo con la organización terrorista Hamás. El esfuerzo por devolver a los secuestrados es un esfuerzo supremo y devolveremos a los secuestrados de cualquier manera, a través del acuerdo o mediante las siguientes etapas de la guerra. Si el acuerdo no se implementa, volveremos a lo planeado. La tregua de 4 días, que podría extenderse un día por cada 10 rehenes que Hamás libere según condiciones de Israel, es una cuota de alivio para los palestinos en Gaza. Algunas personas regresaron a las ruinas de sus hogares. Esta guerra fue más difícil que todas las demás. Fue muy difícil. Destrucción total de edificios, pérdida de vidas. Todo está destruido. Intenté reunir todo lo que tenía cerca de mi corazón, pero no pude. No encuentro nada. Todo está destruido. Solo saqué los libros de recuerdos para mi hijo. Desde el inicio de la tregua no hubo cruces de misiles entre los territorios en conflicto. Estados Unidos espera que la tregua pueda extenderse mientras Hamás libera personas secuestradas. En Cisjordania ocupada, decenas de palestinos celebraron en las calles la liberación de 39 prisioneros palestinos. Esto como parte del acuerdo de intercambio entre Israel y Hamás, que incluye el cese de hostilidades y el ingreso de ayuda humanitaria. Pese a la celebración, horas antes de la salida de los excarcelados palestinos se registraron algunos enfrentamientos a las afueras de Ofer, que es la cárcel militar israelí ubicada al sureste de Jerusalén, cerca de Ramala. Las prisioneras están en una mala situación realmente, y las mujeres árabe-israelíes no conocen la rutina de las prisioneras y no saben cómo comportarse con sus carceleras. Cambiando de tema, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se conmemoró en América Latina. Un informe de la CEPAL afirma que 4.050 mujeres de América Latina y el Caribe fueron víctimas de feminicidio en el 2022. Integrantes de colectivos y organizaciones feministas marcharon por el centro histórico de Lima, convocadas para rechazar el machismo. También se registraron marchas en Bolivia, Paraguay, Argentina y en Ciudad de México, donde nuestro corresponsal Mario Carbonell nos amplió. Miles de mujeres se congregan en las calles de la Ciudad de México en este día de eliminación de la violencia contra las mujeres. En un país donde cada 11 horas una mujer es hospitalizada por agresión sexual y la desaparición de mujeres ha aumentado 75% en los últimos 5 años.
aprovechando el día, estamos aquí reunidos justamente porque estamos exigiendo justicia en contra de la violencia feminicida que vivimos en el país todos los días. No es cosa pequeña y hoy es el día excelente para hacerlo, para alzar la voz, para reunirnos, para empoderar la lucha, ¿no? Sobre todo la lucha feminista en un país feminicida. Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio, solo 24% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio y de ellos, en solo 20% se obtiene una sentencia. En 2022, la mitad de los casos de feminicidio fueron de menores de 15 a 17 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. Vivimos una violencia en la que cada día se maneja una cifra oficial de 11 mujeres asesinadas, 11 hombres convirtiéndose en feminicidas, desaparecidas, violaciones. Entonces hoy nos tiene este día en las calles visibilizando esa violencia y queriendo erradicarla. Las asistentes gritan consignas por todas aquellas mujeres a quienes les arrebataron la vida y mataron su voz. Lo hacen con coraje, sí, pero también en un ambiente de sororidad festiva. Y nos quedamos ahí en México, donde se cumplió un mes del paso del huracán Otis, la tormenta más fuerte registrada en el Pacífico mexicano y que mató al menos a 50 personas. Pese a las promesas del gobierno de reconstrucción, los habitantes continúan exigiendo mayor asistencia para quitar los escombros de las calles y buscar a decenas de desaparecidos. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Acapulco cumple un mes sumido en la devastación. Luego del paso del huracán Otis por la turística ciudad del Pacífico mexicano el pasado 25 de octubre, la situación no se recompuso por completo, lo que lleva a los habitantes a reclamar más atención del gobierno. Incluso, a pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que manifestó el compromiso de reconstruir 250.000 casas y anunció un plan de recuperación de 3.400 millones de dólares. Unos más, otros menos, pero los he visto al ejército, a la marina, pero no es suficiente. Creo que el gobierno federal debería mandar mucha más ayuda para Acapulco. Ya la costera la pueden ver media maquillada, que ya recogieron algunos escombros, pero vete a las calles alternas, sigue llena de basura. Y todos los días sigue más y más y más. Acapulco requiere más apoyo. Además de los daños materiales, Acapulco también lamenta las pérdidas humanas. Aunque hay versiones que hablan de 300 fallecidos, las cifras oficiales se actualizaron esta semana, indicando la muerte de 50 personas, mientras otras 30 continúan con paradero desconocido. Los familiares de los desaparecidos volvieron a reclamar auxilio del Estado. Las autoridades han minimizado mucho la situación de nuestros desaparecidos y nuestros muertos. Han dicho que son menos de 50 y esa es una gran mentira. CEMEFO tiene cuerpos amontonados que no se dan abasto para poder identificarlos con la prueba del ADN. El paso de Otis, la tormenta más fuerte registrada en las costas del Pacífico mexicano, afectó el turismo en Acapulco. A semanas de entrar en la etapa de mayor afluencia de extranjeros, los vuelos internacionales recién se reanudarán en 2024 y el sector privado teme que la recuperación no se complete hasta 2025. En México dio inicio la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en esta edición número 37 trae a la Unión Europea como invitada de honor. Los organizadores esperan a más de 800.000 asistentes en los próximos 9 días. La programación comenzó con una charla sobre la iniciativa Aguanta Ucrania, que contó con la participación del escritor colombiano Héctor Abad Fasholince y de la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska. Escuchemos. Estamos muy gratos claramente porque la voz de latinoamericanos hablando sobre Ucrania es muy importante y estoy agradecido extremadamente a todos estos escritores por sus iniciativas y esta iniciativa Aguanta Ucrania. Pues gracias a todos. Lo que queremos finalmente en esta fila es explicar a los latinoamericanos cómo vivimos los europeos, cuál es nuestra visión del mundo y el hecho de que la guerra haya regresado a nuestro continente con repercusiones que van mucho más allá del continente europeo en realidad, que son un cuestionamiento al orden mundial y a la Carta de las Naciones Unidas. Nos parece muy importante explicarlo al público mexicano y latinoamericano y sí, simbólicamente también mostrar que la cultura, la literatura ucraniana está luchando también en esa guerra, en medio de esa guerra, y uno de los objetivos de Putin era justamente aniquilar esa cultura propia, esa identidad cultural ucraniana, esa lengua ucraniana. Hasta aquí con las noticias, pero los invitamos a que continúen con más de la programación regular de France 24 en español.